Señoras y señores, miren, siempre hemos estado hablando ya desde hace muchos años en política, en el tema de las izquierdas y las derechas, ¿no? Cómo dividimos las ideologías, tanto en una cuestión de derechas, para los que apoyan ideas más conservadores, más de mantener el tema del status quo, así lo vamos a denominar, y las izquierdas que son más abiertas, más progresistas, van encaminadas a cuestiones de políticas más en pro del tema de la colectividad, ¿verdad? Y las derechas más en la cuestión individualista, vamos a llamarlo así, más en el tema del libre mercado, el tema del capitalismo, las izquierdas pues más en una cuestión de proteccionismo, más en una cuestión soberanista, nacionalista. Yo considero que ya se quedó a estas alturas arcaico el dividirlo así, en hacerlo como izquierda-derecha, porque hay muchos matices al final de cuentas. Acuérdense que está la izquierda buena ondita, está la izquierda radical, está la ultraderecha también, está quienes se denominan de centro izquierda o de centro derecha y viceversa, ¿verdad? Actualmente yo creo que sí es muy complicado hacer la división tan tajante entre lo que son izquierdas y derechas. Y bueno, los que son más conocedores de estos temas van a podernos ser más precisos en ese sentido. Como hay también no se puede dividir tan exactamente en esa cuestión de derechas izquierdas, pero actualmente el mundo, en base al contexto que está viviendo, la convulsión que está viviendo, los conflictos, entonces tiende a polarizarse todavía más y se están generando movimientos que son muy interesantes en cómo se están creando ya estos bloques y estos bandos de una manera más rígida, más consistente. Miren, para muestra un botón, aquí tenemos esta declaración del presidente Lula da Silva, que me parece muy interesante y nos hace ver el tema del pensamiento, por ejemplo, de ellos, cómo hay algunos que están encabezando estos movimientos que ya son muy notorios en el tema por ejemplo, de América Latina y también en esta misma zona de América Latina, sus representantes en la cuestión de las izquierdas. Pero vamos a escuchar a Lula, que así tiene toda una historia. Lula, ya ven que estuvo preso inclusive y regresó otra vez a la presidencia de Brasil, pero sin antes no meter a la cárcel al anterior presidente que era pues del grupo de las derechas, ¿no? Entonces, como Bolsonaro. Entonces, como ahí, por ejemplo, en Brasil se ve mucho el conflicto, ¿no? El conflicto entre lo que es el tema de las izquierdas contra las derechas. Y si nos vamos así revisando cada país, si se fijan, están sus representantes, tanto de un bando como de otro. Vamos a escuchar aquí a Lula. A extrema-direita grita, mente e ataca. Não podemos ter medo de falar mais alto e com muita responsabilidade. O risco que a extrema-direita representa a democracia não é retórico, é real. No Brasil, ela planejou um golpe de Estado, orquestrou um trama que previa tanque na rua e assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do presidente da Justiça Eleitoral. O Papa Leão XIV disse que a democracia corre o risco de se tornar uma máscara para o domínio das elites econômicas e tecnológicas. Nosso papel é desmascarar essas forças, desmascarar aqueles que dizem estar do lado do povo, mas governam para os mais ricos, que dizem ser patriotas, mas opõem a soberania à venda e pedem sanções contra o seu próprio país. Bueno, ahí le paramos tantito. Se fijan cómo sí está como muy más radicalizado el tema. Y sí es muy preciso, muy conciso, Lula. Si algo hay que reconocerle es que tiene una agilidad mental y una habilidad para el discurso impresionante. De hecho, ya ven que se hizo la cumbre esta que organizó Pedro Sánchez en España, Cumbre por la Democracia, si no me equivoco, así se denominó, y es este movimiento que hacen las izquierdas. Lo leemos mucho como que es el contrapeso a la cumbre que se hizo de las Américas, encabezada por Donald Trump y sus amigos.
que se realizó aquí mismo en este lado del mundo. Entonces, también hay varios líderes que observan esto y hacen su movimiento para hacer algo como contrapeso, que es esta cumbre o foro por la democracia, creo que se denominó, y de los únicos que da el discurso así, abuelo de pájaro, es Lula da Silva, porque inclusive Claudio Sheinbaum y los demás presidentes pues ya traían algo escrito, algo que ellos desarrollaron previamente y de esta manera lo leen, que también se ha celebrado mucho por varios analistas españoles, sobre todo he visto varios que han celebrado mucho el discurso de Claudio Sheinbaum y de lo que representa, ¿no? Hablando por el tema de la paz, el tema de la cuestión de la dignidad humana, de las políticas progresistas. Entonces ha gustado mucho, pero Lula es brillante en este sentido al ser muy, no necesitar tener nada escrito, realmente lo que dice lo expresa con ese sentimiento y esa pasión, y aquí es muy enfático. Si se fijan, es hasta lo hace con mucha emoción, ¿no? Que dice que pues estamos viviendo tiempos muy importantes en el mundo. Sí es cierto, tiempos que se han radicalizado, en donde inclusive hace referencia al Papa actual, al Papa 14, que, que él ha mencionado que estamos dominados por una élite, estamos dominados por grupos que están por encima o se sienten por encima de la colectividad de la mayoría de la gente, y que eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces él menciona esto y dice que pues tienen que reagruparse los gobiernos que son contrarios a estas políticas. Entonces yo creo que es muy interesante analizar este contexto que se está dando, señoras y señores, en el mundo. Por otro lado, tenemos a representantes de la derecha, de la ultraderecha, pudiera yo denominarlo, como es Benjamín Netanyahu. Le vamos a quitar ahorita el audio. Vamos a leer lo que dice Netanyahu. Si no fuera por los judíos, fíjense la diferencia, la idiosincrasia que tienen. Yo sé que muchos que a lo mejor se denominan o se consideran de derecha van a decir, oye, pero nos pones como representante de la derecha a Netanyahu y él no sentimos que nos represente en esa corriente política. Bueno, dejen bajarle aquí poquito, vamos a tomarlo como la ultraderecha, la derecha más radical, para poner como que este tema de pensamientos, ¿no? Porque ahorita no tenemos a Stalin como para ponerlo así como el más radical de las izquierdas. El que pudiéramos tener es a lo mejor, yo creo, Xi Jinping de China, que él tiene un sistema político en su partido, como que es el Partido Popular Comunista, ¿no? Para los que dicen, no, el comunismo y que es lo peor del planeta, bueno, pudiéramos poner a este máximo representante de las izquierdas, por ejemplo, a Xi Jinping. Pero yo creo que pues ya sabemos, muchos inclusive de las derechas van a decir no Xi Jinping, porque Xi Jinping representa un país que es el país que se hace más comercio en el mundo y todo esto. Entonces les digo cómo no podemos como que dividir tan tajantemente. Pero bueno, representando a la ultraderecha, yo considero sí está el señor Netanyahu, que es uno de los actores actualmente a nivel mundial que trae esta convulsión, ¿no? Dice Netanyahu, si no fuera por los judíos, fíjense, no existiría nada llamado Estados Unidos de América. Te trajimos a este mundo y podemos sacarte de él. Fíjense cómo la ultraderecha amenazando a la otra ultraderecha, porque en Estados Unidos Donald Trump es un político de derecha, conservador, en donde inclusive él decía que apoyaba a América para los americanos, de nuevo la política Monroe, ¿no? Que también Donald Trump, muchos van a decir, oye, no, porque Donald Trump trae conceptos nacionalistas, soberanistas, a ver más hacia el interior, que dice que las políticas de América para los estadounidenses como tal, pero él también habla de América en su conjunto, América para los americanos, inclusive él le cambió el nombre al Golfo de México a Golfo de América, que toda América completita debería de ser América para los americanos, Groenlandia,
ser parte de Estados Unidos, inclusive Canadá, el canal de Panamá, en este tema de concentrar todo. Entonces, fíjense cómo a veces es un discurso en donde dice, voy a implementar políticas nacionalistas, pero fíjense cómo muchos de los que votaron por Trump se están desencantando al darse cuenta que no está implementando realmente esas políticas, sino está atendiendo a otros intereses, que son los intereses del capital, de los grandes capitales, de las grandes industrias, como la militar, la farmacéutica, la de la construcción. Ahí está el proyecto para Gaza de hacerlo en un gran resort, ¿verdad? Ahí están las grandes, las multimillonarias cantidades de dinero ampliando el presupuesto para el armamento, ampliando, denominando el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, eh, atacando el tema de las comunidades, de las colectividades, de las minorías, diciendo que la migración va a combatir la migración. Entonces estas son políticas realmente de derecha, políticas que quieren mantener el status quo, que quieren conservar las cosas como se supone o ellos piensan que están o anteriormente estaban, regresarlas a su estado original. Y aquí Netanyahu, fíjense, expresando esto con estas ánfulas de superioridad, de que si no fuera por nosotros, ni siquiera Estados Unidos existiría. Ahí está el nivel del pensamiento de estas personas para que se den una idea de la idiosincrasia. Aquí no vamos a decir si una corriente es la mejor a la otra. Ahora sí que cada quien ahí exprese sus comentarios. Antes de continuar con el video, les pido que se suscriban, le den like si les agrada el contenido y los análisis que hacemos. Créanme que nos apoyarían mucho. Vamos a seguir analizando, fíjense, el tema de izquierdas, el tema de derechas. Les hablaba, por ejemplo, de China, ¿no? Cómo China está teniendo un avance impresionante en la cuestión tecnológica, en la cuestión del bienestar para sus ciudadanos, como el 90% de la población, de una población de más de 1.400 millones de personas, tiene garantizado la vivienda, tiene garantizado el tema de salud, el tema de la seguridad. Y fíjense esto que sale en la nota, un robot humanoide desarrollado en China rompió el récord mundial de medio maratón el pasado 9 de abril, superando la marca establecida por un corredor humano. El robot llamado Flash completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, de acuerdo a los reportes oficiales. Y aquí está ya no es inteligencia artificial, ya no es algo que no sea tal cual, así un robot, ya son imágenes reales, vean. Ya le ganó a un ser humano a correr, es Entonces, China, ¿ustedes qué opinan? ¿China es de corriente de izquierda o de derecha? ¿Ustedes qué piensan? Porque por un lado está el partido comunista de China, que dicen los mismos chinos que es el proyecto hacia el futuro al que van, al que quieren alcanzar, que realmente ellos todavía no han llegado al comunismo puro, tal cual. Y por otro lado es el país que hace más transacciones comerciales, uno de los que hace mayores transacciones comerciales en el planeta. Sin embargo, ¿ustedes qué creen? ¿Sería de izquierda, sería de derecha o es un punto intermedio? Obviamente yo creo que sí es un ejemplo a seguir en el tema de los avances y el bienestar que ha generado para la gente. Yo creo que una cosa muy fundamental es que sí, los gobiernos de izquierda tienden más a favorecer a la colectividad, a ver más. Muchos dicen que esto los mantiene en la mediocridad porque les trunca su posibilidad de poder destacar hasta lo más alto, ¿no? Los críticos del tema de los gobiernos de izquierda que favorecen políticas que a lo mejor son contrarias a la ética, a la moral y a la naturaleza humana, como el tema de las comunidades LGBT y todo esto, las políticas progresistas. Pero bueno, hay quienes que se definen de izquierdas, pero en contra de las políticas progresistas puras, ¿verdad? O sea, que no apoyan el tema del aborto, a lo mejor el tema de sí a la comunidad LGBT, pero que no se desarrolle tantas ramas, vamos a decirlo así, con todo respeto, los derechos de la comunidad
trans, a poder adoptar y todo esto, que hay personas que se denominan de izquierda, pero que no están a favor de estas políticas que consideran son más radicales o más contrarias a lo que ellos consideran el status quo anterior. Y por otro lado, las derechas, que obviamente sí están completamente en contra de estas políticas, ¿verdad? Y a favor del tema del libre mercado, el capitalismo, el que haya más riqueza, el que puedas tú hacer negocios sin reglas, sin una rectoría como tal del Estado, porque lo ven, como por ejemplo lo ve Milei, que lo tenemos aquí en la miniatura. Milei ya ven que sacó la motosierra y dijo, no, el Estado lo vamos a reducir al máximo, o sea, al mínimo lo vamos a hacer chiquitito para que pueda libre mercado desarrollar y llevarnos a, a un beneficio. Entonces están estas dos maneras de ver las cosas. Miren, aquí tenemos también parte de lo que fue el discurso de Pedro Sánchez, que también se ha transmitido mucho. Ha llegado la hora en que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación contra Israel. Fíjense cómo se están dando este combate. Por un lado les mostramos a Israel como representante de la ultraderecha y como Pedro Sánchez, que se está apuntalando como uno de los líderes en cuestiones políticas de izquierda en Europa, se va literal en contra directo de las políticas de Israel. No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario, pero un gobierno que viola el derecho internacional y por tanto los principios y valores de la Unión Europea no pueden ser nuestro socio, no a la guerra. Se va frontal contra Netanyahu y Pedro Sánchez es más notorio que representa los gobiernos y políticas de izquierda, por lo menos lo que es ahí en la Unión Europea. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, una de las líderes de Latinoamérica, pues obviamente es de corriente izquierda, de una política de las izquierdas. Tenemos aquí de este lado del mundo a Lula da Silva, al presidente Petro, que es de Colombia, y a Claudia Sheinbaum, casi solos en esta, como esta corriente política ideológica de izquierdas. Y los demás, en su mayoría, pues conforman los gobiernos de derecha, ¿no? Aunados al proyecto de Donald Trump, de la hegemonía que es Estados Unidos. Y dice la presidenta Claudia, fíjense que ha gustado mucho su discurso, la verdad, chéquenlo, no es de que tengamos un favoritismo o algo. Sí, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum es una luz, es brillante, es una mujer muy inteligente y brillante, aunque tenga sus detractores. Y la popularidad que tiene en México ha sido también una de las mayores que se ha estado registrando para un gobernante en cualquier lado del mundo, ¿verdad? Obviamente no es perfecta, obviamente, y tiene sus detractores, y tienen que dicen que no. Algunos la llaman hasta la narcopresidenta, ¿verdad? Pero bueno, ustedes opinen al respecto. Y aquí sube este post un norteamericano, Jackson Hilke, y él, fíjense, se expresa, hace referencia a esto que comentó la misma presidenta Sheinbaum. Presidente mexicano Sheinbaum, él la llama presidente con E, ya ven que ella dice que es presidenta con A, pero él dice presidente mexicano Sheinbaum. ¿Qué libertad? La libertad que defiende el conservadurismo. Ella hace una crítica a lo que expresan los conservadores o los de derecha, que ahorita se denominan como libertarios. Se han ido cambiando esas cuestiones. Yo creo que, miren, honestamente no goza de mucha popularidad a nivel mundial ya los que se definen como derechas o conservadores. Entonces, como tema del marketing político lo han querido nombrar o denominar de una manera más neutra para evitar este rechazo natural que tiene la mayoría, porque honestamente la mayoría de la gente tiene un rechazo ya a las políticas conservadoras, no liberales aquí en México o en esta parte del mundo, y por tanto,
de derecha, conservadoras. Dice la presidenta Sheinbaum, ¿qué libertad? Ella hace una crítica a eso que denominan los libertarios. La que defiende el conservadurismo, la libertad de someterse a intereses externos, la libertad de convertir naciones en colonias modernas o la libertad de mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en libertad de mucho. convertir a las naciones en Tiene mucha colonias razón en modernas esto, porque o la libertad del tiene que mercado sin existir una Estado rectoría, sí, que claro convierte que a debe de muchos en existir libre nada y mercado a y todo pocos esto, en pero él mucho. dice, No. sin rectoría Creemos que la literal democracia implica del libertad, Estado, pero que la cada libertad quien es pueda hacer y palabra que vacía pueda poner, por si no la ejemplo, las acompaña la rentas justicia social, a los la precios y a los soberanía costos que y la quiera. dignidad de los pueblos. Aquí un presidente Cuando de hablamos de Guadalajara, democracia, no es la de de las Zapopan, élites, sino la Franje, del pueblo. lo entrevistaron hace poquito y le decían que por qué Zapopan se estaba convirtiendo en el área de México con los precios más altos en la vivienda y en cuestiones de rentas. Y él dice, no, bueno, pues quien lo pueda pagar que lo pague. Hay de todo, hay de 100,000, hay de 200,000. Si lo pueden pagar que lo paguen. También hay de 2,000, hay de 3,000. Pero como diciéndole, oiga, y sin una, o sea, nada más oferta y demanda, sin una rectoría del Estado. Y él dice, no, 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 es que pues nosotros no vamos a decir cuánto cobren, ¿verdad? Si hay quien lo pueda pagar, que lo pague. Pues sí, pero ya el tema del mercado es así, como hay sumas cada vez más altas y más altas, el de al otro lado dice, si este está cobrando 200,000, yo cobraba 10,000, pues ¿por qué no voy a cobrar 50,000, verdad? Y ahí se va. Y si esto no tiene un límite, llega el momento en que pues nada más se hace para los grupos pues que son la minoría, que puedan pagar, porque ustedes saben que la mayoría no son los que pueden pagar estas rentas, ¿no? Entonces, en eso consiste la rectoría del Estado, en poner un tope, poner un límite, porque no podemos andar por el mundo sin límites, sin topes. Ahí está el tema de la gasolina, que sí es cierto, por el tema de la globalización, el libre mercado, el conflicto que hay en los energéticos, pues se sube el energético y ese es un tema que no se puede evitar, pero ya aprovecharse y abusar, ok, de acuerdo al movimiento del mercado puede ser que suba 1, 2, 3 pesos, no 5 pesos, pero hay quienes, empresarios que ven esto como una oportunidad y dicen, yo le subo 20, 30, 40 pesos y eso trae una cadena por detrás, porque si el de enfrente ve, el que vende verduras, ve que el que está vendiendo gasolina le sube 10 pesos, entonces él va a decir, no, pues yo le subo también 10, 15 pesos al jitomate, a la tortilla. Y entonces es donde debe de existir la rectoría del Estado. Decir, no, espérate, no, tampoco no puedes aprovecharte porque vas a perjudicar a la colectividad. Entonces sí debe de existir una rectoría, no puede ser nada más libre mercado porque sí, ¿no? Y eso es lo que hace referencia Claudia Sheinbaum, que quieren la libertad sin que exista ninguna rectoría, la libertad que nada más va a darle mucho a pocos, le sigue dando todavía mucho, mucho a pocos, que miren, ahí también hay un poco de contradicción porque los gobiernos de izquierda aquí en México actuales, como el de Claudio Sheinbaum y el del anterior de Andrés Manuel López Obrador, las riquezas de los poquitos fue cuando más se incrementaron. La única que se redujo de todos los multimillonarios fue la de Ricardo Salinas Pliego, pero de más la de Carlos Slim, la de los ricos, los millonarios de México, se incrementaron entre un 25, 30 hasta 35% más de lo que estaba. Entonces, los ricos con estos gobiernos ganaron más. Sí es cierto que se implementaron políticas en favor de las personas de la clase trabajadora. El salario mínimo se incrementó como nunca. El tema de los programas sociales, ahí está. Entonces, bueno, fíjense cómo a veces una cosa se contrapone con la otra, pero debe de haber un equilibrio, ¿no? En estas cuestiones, en estas políticas. Pues seguimos observando. ¿Ustedes qué piensan, amigas y amigos? Miren, por ejemplo, esto que opinan la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se va a este foro en España, se va en un vuelo comercial, representando ella el tema de política que tiene México sobre la austeridad republicana, en donde una de las frases que decía Andrés Manuel López Obrador, no puede existir pueblo pobre con gobierno rico,
y empezaron a implementar estas cuestiones. Y vean lo popular que se vuelve esto. Ahí aborda la gente y lo ve con agrado, la mayoría de la gente, en que haga esto, que ella tome un vuelo comercial y se vaya. Yo, yo sí voy a ser un poco crítico porque digo, es que eres la representante del Estado mexicano, no eres cualquier persona, eres la presidenta y tienes una gran responsabilidad. Y si te pasa algo, es algo que trae muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí sí, híjole, por tratar de manifestar y de demostrar este tema de ser empático y de decir no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, yo creo que corre riesgo al estar tomando un vuelo así comercial y sin extremar precauciones. Si algo le pasa a la presidenta, imagínense, entraríamos en una crisis inmediata aquí en el país. Yo sé que algunos es lo que quieren y lo que quisieran, que se vaya, que le pase algo a la presidenta y que para que pues ahora sí llegue otro político de nuestra corriente, de nuestra expresión política, por ejemplo los de la derecha o los detractores de Claudia. Pero no es así de sencillo. Sea quien sea el presidente o la presidenta, si sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, si le sucede algo, trae consecuencias inmediatas muy complicadas para el país del que ustedes me digan. Entonces sí, yo considero que debería de cuidarse más este aspecto, pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigas y amigos? Ahí está el tema. Por ejemplo, las políticas aquí de izquierda en México hacen este tipo de acciones pues para empatizar y para predicar con el ejemplo. Aunque bueno, ella es la político más importante de esta corriente en México, pero ahí ya ven que hay algunos como han criticado a Noroña de que ha tomado vuelos privados o de primera clase para hacer otros viajes y luego lo atacan y lo critican. Yo creo que pues no podemos ser tan extremistas, ¿no? De decir, no, es que él que dice que pues que es muy austero y vean en lo que viaja y han sacado hasta ahí que va a comer a restaurantes caros y la gente lo ataca. Y Claudio Sheinbaum hasta en su momento ha expresado que tienen que ser, cuando estás como político y representas una corriente de ellos, tienes que actuar con el ejemplo. Pero miren, no sé si ustedes lo vean muy bien, yo creo que tampoco hacerlo tan así como lo hace la presidenta, tomar un vuelo comercial, irse y pues sí arriesgando, ¿no? Porque si pues tiene, imagínense si va en ese avión alguien que no quiere para nada a la presidenta y no que le vaya a hacer algo contra su integridad, sino que hasta para el tema de que alguien saque su celular y alguien la empiece a increpar y pues son situaciones que a lo mejor son complicadas y pues qué necesidad, ¿verdad? Pero bueno, miren, regresamos otra vez al tema de Israel. Híjole, pensábamos que eran imágenes fake, pero no, son reales. Una foto de un soldado israelí destrozando una estatua de Jesucristo con un mazo en el sur del Líbano ha provocado una condena generalizada. Las autoridades israelíes confirman que la imagen es genuina y prometieron investigar. Es que sí está, o sea, aunque tú no profeses esa religión, pero ¿cómo te atreves a faltar el respeto de tal manera, no? Hay mucha gente que pues profesa la religión católica o de la rama del cristianismo, en donde su imagen o su líder máximo en esta fe es Jesucristo. Ya ven que los judíos, creo que es una diferencia entre las demás religiones que ellos dicen que Jesús realmente que no existió. Ellos niegan la existencia de Jesucristo. Ok, pero pues de eso, a llevarlo a estos actos de soberbia, ya de odio, porque son actos que ocasionan odio, rencor. Entonces, qué necesidad, ¿no? Hablando de la extrema, de la ultraderecha radical allá en Israel, que yo creo que ya el tema de estas personas ya se sale de ideologías políticas, ya esto es literal odio, odio puro. Miren, el tema de
el libre mercado, también las consecuencias que trae. Estas son las ciudades donde más estupefacientes se consumen en el mundo. Datos de aguas residuales muestran dónde ha aumentado el consumo de cocaína y pues en sí las sustancias. Y son países, todos son países industrializados, son países, por ejemplo, miren, aquí está Ámsterdam, también las ciudades en Canadá, en Estados Unidos ni se diga, que traen este tema del capitalismo y el libre mercado ya al extremo. En Reino Unido también, miren, todos estos países que representan la anglósfera, que representan los gobiernos, pues, del tema del capitalismo o de occidentalizados, si lo podemos llamar de alguna manera. Estas cuestiones también son las que acarrean, ¿no? Sí, hay que analizar esto. Miren, algo de un gobierno de derecha que se representa aquí en América, Argentina, Milei, que dijo que él era experto en economía, en crear riqueza con dinero y sin dinero. Aquí están los datos reales. Crece la indigencia en Buenos Aires pese al descenso de la pobreza en Argentina. 5.176 personas viven en situación de calle en Buenos Aires, un 26.8% más que hace un año. Los datos contrastan con el otro informe que reportó que la población bajo la línea de pobreza bajó un 28.2% en todo el país, mientras el oficialismo celebra. ONGs describen un escenario de mayor deterioro social en las calles. Son muchas las manifestaciones de ciudadanos argentinos que dicen en la precariedad que están cayendo cada vez más, que estaban de Guatemala, se fueron de Guatemala a Guatepeor, así decimos aquí en México. Cuando dices tú estás mal, pero le das la confianza a otro que supuestamente te va a mejorar las condiciones y que te va todavía peor de lo que ya estabas, ¿no? Qué lamentable el tema de los políticos ahí en Argentina, que vienen de una corriente de izquierdas y que pues no dio los resultados que la población esperaba y la apuestan a la derecha con Javier Milei, pero que les va peor, o sea, a lo que están manifestando muchos ciudadanos en Argentina. Ya ahorita está muy de boga el tema de que ya no están consumiendo ni carne de cerdo ni de res. Un país que en su momento, no sé, creo que sigue siendo potencia mundial en cárnicos, que ya están consumiendo la carne de burro porque pues hay desabasto en este sentido y al argentino promedio no le alcanza para comprarse la carne que tradicionalmente consumía y están teniendo que consumir carne de burro. Y lo peor es que el burrito está en peligro de extinción, no sé si sabían. Este animalito que antes aquí en México lo veíamos mucho hace años, ya no se ve por acá, ya la verdad es muy raro encontrarte un burrito, están hasta en peligro de extinción. Y en Argentina, como es más barata la carne de burro y de caballo, es la que están invitando el gobierno, como política de gobierno, invitando a la población que compren esa carne que es más barata y que hay más. Entonces imagínense, Argentina, un país gobernado por la derecha, por un presidente que pues se cree cantante y rockero. La verdad a mí no me cae nada bien, es un bufón, este cuate, un político que llega de esa manera y que pues se está burlando prácticamente y que va y cada que le llama a Donald Trump ahí a que vaya a brincar, a saltar, él acude rapidísimo, que no defienda el tema de la soberanía, que esté regalando todo, porque pues las políticas que está implementando en entregar el litio, por ejemplo, de Argentina, lo que está pasando, por ejemplo, en la Patagonia, que se están designando tierras para que vayan ahí ciudadanos de Israel a habitarlas, sin más ni más, como un refugio o como un tema de aquí pueden venir a vivir. Acuérdense que traen sus políticas de colonizadoras por allá, ya vimos lo que es fíjense lo que les pasamos de Israel. Digo, como dijo Pedro Sánchez, no es contra el pueblo de Israel, es contra las políticas y los gobiernos.
y su política expansionista y colonialista. Y entonces Milei llega y les está abriendo así de par en par, vengan, métanse aquí y les vamos a poner todas las facilidades para que vengan, ¿no? ¿Cómo le abres tú las puertas de par en par a personas que tienen estos pensamientos, ¿no? De colonizar la mayor cantidad de tierra que puedan, porque Israel está pequeñito y el proyecto es irlo expandiendo, 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 y eso no se limita nada más a su región, eso también es a cualquier lado del mundo. Por ahí salieron documentos en donde tenían anteriormente y están retomando el proyecto de venirse a Baja California, en la península de Baja California, en México, que ellos consideran como un punto que les agrada, les gusta mucho para poderlo también colonizar y hacerlo parte de su comunidad. Entonces, esa es la realidad, señores y señores, ¿no? Estas cuestiones, estos pensamientos. Pero sí, el mundo se está radicalizando cada vez más en estas cosas, se están haciendo los bandos, tanto de un lado como de otro. Se creó el Foro de las Américas con Donald Trump, en donde él invitó a todos sus afines a sus políticas, diciendo que iban a hacer un proyecto para combatir y atacar el narcotráfico, cuando él pues liberó a un narcotraficante, expresidente centroamericano, por haber traficado creo que más de 400 kilos, o ahí corríjanme si me equivoco, entonces si 400 kilos de cocaína, creo que así fue, ya sentenciado en Estados Unidos. Llega Trump y dice, no, es que él lo vamos a indultar, indulta a alguien que pues ya prácticamente fue sentenciado por tema de narcotráfico, pero él crea su forito en donde dice que va a combatir el narcotráfico, ¿no? Y entonces señala a los gobiernos de izquierda como narcoterroristas. Primero el narcotráfico lo cataloga como terrorismo, eh, y nos damos cuenta en la historia cómo han utilizado estos términos y estas cuestiones, ¿no? Para desestabilizar y atacar gobiernos. No seamos ingenuos, no hay que pecar de ingenuidad en este sentido. Estados Unidos, cuando hay negocio, ellos van luego a administrarlo, y la droga es un gran negocio, y trae también el tema de la venta de armas, como otro gran negocio. Entonces, mientras siga siendo un negocio, el norteamericano, bueno, hablando del gobierno estadounidense, tampoco no vamos a señalar a toda la población eh, de Estados Unidos, sino al gobierno, como una oportunidad de negocio, y lo administran, ¿no? Y administran el caos también en los países latinoamericanos. ¿Cómo es posible que ellos puedan detectar a los capos más grandes y todo, grandes, medianos y chiquitos de todos los países, y menos a los suyos, o que en su país no haya? Entonces se distribuye la droga en Estados Unidos así, ¿por quién o cómo? Y luego las mayores réditos, las mayores ganancias se dan allá. Los banqueros, los empresarios, el tema del lavado de dinero se da a raudales, y obviamente de vez en cuando van castigando a uno a otro, ¿no? Pero son cantidades enormes de dinero. El tema de la venta de armas, el 90%, el 80% de las armas que están aquí en México y utilizadas por los cárteles son de procedencia norteamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces este foro diciendo que vas a atacar el narcotráfico y lo dices, pero haces algo que es muy contrario a esa situación? Pero bueno, se crea este foro, y en contrarrespuesta, vemos el movimiento que hace Pedro Sánchez para invitar a los políticos afines a las corrientes de izquierda a este foro por la democracia. Y vean ahí las declaraciones que hace Lula da Silva, y esto se va viendo cada vez más marcado, quienes están en un bando y quienes están en otro. Yo digo que radicalizar nunca va a ser bueno, pero sí es cierto, como decía Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de quitarse máscaras y de tomar acciones y decisiones contundentes, ya sea para bien o para mal. Mejor sí decidir y decir, yo estoy de este bando, yo estoy de otro, porque pues el mundo ya ahorita está así. En los tiempos tan convulsos que estamos viviendo, son las cosas que se deben de decidir
y no andar con medias tintas ni ambivalencias. Hablando de la derecha y ultraderecha, aquí uno de los máximos representantes, el señor Donald Trump, utilizando el tema de la religión, el dogma, la moral, para sacar billete, billete, hasta el tema de la guerra. Hemos dado cuenta aquí de cómo ha servido para enriquecer a sus familiares y a sus amigos. La Casa Blanca tiene una asesora en cuestiones de fe, que es esta señora, Paula White. Dice exorcizar y sacar del demonio a los seguidores de la iglesia, soplándoles a la cara, miren. ¿Mm? Y aquí está con Donald Trump y él la llama para que esté al lado de él, a su lado derecho, ¿verdad? Ya ven que se pone a Trump y luego pone a todos, a los de su gabinete, que recen por él y todo, para que le vaya bien. Y luego ponen la Biblia ahí, o sea, con todo respeto para yo soy católico y claro que me considero un hombre de fe, pero ya mezclarlo con los temas de las políticas públicas, híjole, ahí está, yo creo que un tema que pues no es muy recomendable ni muy sano, señoras y señores. Bueno, pues ustedes qué piensan, ustedes están aquí a favor de las políticas de izquierda, a favor de las políticas de derecha, cuáles son las que consideran mejor. Yo creo que de ambos lados tiene sus situaciones positivas y sus situaciones negativas, pero sí, yo personalmente me considero más del ala de la izquierda, porque pues hay que tener conciencia de clase. O sea, yo no pertenezco, por ejemplo, a ese 1% de la población, aunque haya personas que dicen, no, yo soy de derecha porque yo sí tengo mis recursos económicos y viva libre mercado y pero si tú tienes para comprar un vehículo de alta gama así de contado, que te cueste 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, aún así tú no eres parte de esa élite, ¿eh? Tú no eres parte de ese 1%. Acuérdense que son los multimillonarios, los que tienen sus fortunas en miles de millones. Esos son los que pertenecen a ese grupo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, no, yo soy defensor de las políticas de derecha, cuando estás defendiendo a ese grupo realmente? ¿Por qué no ser empático con la mayoría y al grupo que tú perteneces? Porque nosotros pertenecemos, si somos de clase alta, media baja, te digo, aunque tengas 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos para ir a la agencia a sacar un vehículo de contado, aún así ellos no van a decir que tú perteneces a su grupo, que son las élites y son los que realmente marcan esa agenda, ¿no? Y nada más hacen uso de, pues, de las masas para seguirse enriqueciendo. Entonces, yo sí soy más del tema de decir, oye, mejor favorecer gobiernos y políticas de izquierda que favorezcan a la colectividad, al desarrollo, a la prosperidad, en el sentido que sea bien distribuido. O sea, no tanto como quitarle al que tiene para dárselo al pobre, sino distribuirlo, el tema de los impuestos y todo eso, de manera que sí le sirva a la mayoría, ¿no? No voy a decir que no nos gusta vivir con esa libertad de decir, oye, yo puedo invertir acá, puedo irme a trabajar, puedo, y no vivir en un estado que te limite a nada más tu ración, ¿no? No, eso tampoco. Pues les digo, no hay que irnos a los extremos, pero sí considero que si somos la mayoría, tendríamos que estar apoyando más, obviamente ser muy listos, y hay políticas dentro de las corrientes de izquierda que a lo mejor no son las mejores ni las más positivas, y hay que señalarlas y hay que a lo mejor decir que no es lo más apropiado. Pero sí, políticos como estos, honestamente, o sea, con todo respeto, Milei, yo no me gustaría tenerlo de presidente en México, aunque por ahí varios dicen, uy, viva Milei, pero vean cómo les está yendo a Argentina. Digo, por más que digan, ahí están, vayan y pregúntenle a los que viven allá. Aquí está el tema de Ricardo Anaya, Ricky Riquín Canallín, que
es uno de los políticos de derecha en México que yo considero que sí son inteligentes, pero la verdad es que ha tenido unos desatinos y las políticas que en su momento ha impulsado no han sido nada para cuidar el tema de las riquezas de nuestro país, sino para entregarlas. Y ahí está Donald Trump. Entonces yo voy más a políticos de este perfil, ¿no? Como Lula, como Pedro, como Claudio Sheinbaum, aunque cada uno tiene sus detalles, no son perfectos, pero por lo menos el hecho de que ya apoyen más la cuestión de programas sociales, eh, implementen más el tema de la distribución, yo considero que favorece más a la mayoría que a un grupo pequeño. Pero ustedes qué opinan, amigas y amigos, aquí les dejamos esta reflexión, su amigo Omar Chávez, a sus órdenes, ya saben, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video.